Mi nombre es Carolina Ocasio Peña, soy parte del equipo de investigación evaluativa, la estudiante en maestría en ciencias de recinto de ciencias médicas. Estoy con mis compañeros Ubalmi Hernández Mola, William Cartagena Nieves, y hoy estaremos presentando el foro que hemos estado preparando con la guía y mentoría de desarrollo de vapeo, prevalencia, factores asociados y respeto comunitario en Puerto Rico. Contamos con los excelentes recursos del doctor Colón y la doctora Rodríguez, quienes estarán acompañándonos hoy en esta mañana para que ustedes puedan aprender en este foro educativo y sobre todo darnos su insumo con lo que sucede, ¿verdad? Con lo que es el tema del vapeo. Además, esta mañana nos acompañan varios compañeros de nuestra clase, Fundamentos en Promoción de la Salud, así que un saludo muy cordial a las compañeras y compañeros que están aquí, gracias por estar con nosotros. Y al doctor Arroyo, me gustaría cederle un espacio para que nos dé unas palabras antes de comenzar con lo que es la presentación. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todas y todos. Agradecer a las compañeras de clase de Fundamentos, la dedicación y esfuerzo que ha dado en el marco seleccionado este tema de pertinencia social de la salud como es una ciencia de naturaleza a que los estudiantes puedan tener unas destrezas y desarrollar proyectos de abogacía en salud, ¿verdad? Y de vinculación comunitaria. Y de ahí que hemos en las últimas 2 semanas tenido un ciclo de foros de promoción de la salud que ustedes han visto en los medios. Agradecer a la doctora Inés Rodríguez y al doctor Héctor Colón que han aceptado ser nuestros recursos invitados en esta mañana. Y también darle un saludo a nombre de la Escuela de Salud Pública a un conjunto del recinto que estoy viendo, compañeros egresados de nuestra escuela, además de toda la masa crítica de estudiantes de salud pública, ¿verdad? Que están participando en el curso y que nos acompañan. Así es que felicitaciones a todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las palabras, doctor Arroyo. Entonces, continuando, ¿verdad? Para las personas que tengan problemas de audio, que quizás no están oyendo bien o quizás no pueden utilizar su micrófono, le damos en pantalla la información necesaria para que pueda llamar a ese número, colocar el Meeting ID, también va a ser colocado por el chat y de esa manera pueden conectarse por la llamada telefónica. Hemos creado una serie de acuerdos para este foro educativo, ¿verdad? Esto es para organizarnos y para tener toda constancia de cómo es que va corriendo la dinámica. Este foro, primero, cumple con ser un ambiente respetuoso, así que las opiniones que sean compartidas deben ser respetadas sin ningún tipo de insulto o violencia, tanto escrita o verbal. Nosotros vamos a estar pendientes de eso. Nosotros respetamos su confidencialidad y por eso estamos agradecidos de que esté aquí y por lo tanto no se va a revelar la identidad o datos personales de ningún participante o persona externa sin que esta persona haya dado el consentimiento de que fuera revelada. Evitaremos traer al foro discusiones que sean de nivel personal o con otros usuarios. Está prohibido fomentar o incitar la práctica de cualquier actividad ilegal en este foro. Los mensajes escritos deben ser respetuosos sin que tengan ningún lenguaje obsceno. Y por último, si usted desea un certificado de participación, puede llenar un formulario que hemos creado y esto será al final del foro que le estaremos dando los recursos necesarios para que lo llene y así le estaremos haciendo llegar este certificado de participación. Queremos dejarles saber que este foro está siendo grabado para propósitos de futura diseminación, así que por eso está prendida la cámara en este caso y el logo de que está siendo grabado. Para enviar texto al chat estaremos activamente utilizando lo que es la burbuja del chat con nuestros compañeros William Cartagena y Ubalmi Hernández. Son los compañeros que tienen al final TA
en su nombre. Si quiere comunicar alguna pregunta o comentario directamente a ellos, puede escribirle un mensaje privado. Ellos van a estar siempre bien atentos, van a también dejar saber cualquier duda o comentario a nosotros, igual a los panelistas. Y también si quiere participar, pero no quiere prender su micrófono, de igual forma vamos a estar bien pendientes al chat para hacerle valer todo lo que quiera, recordándole que el foro es un ambiente bien participativo y eso es lo que nosotros queremos, independientemente de cómo sea la forma que usted prefiera, ya sea prendiendo el micrófono por chat, estaremos aquí para ayudarle. Con los recursos que contamos el día de hoy es con el doctor Héctor Colón Jordán. Doctor Colón es un epidemiólogo que trabaja actualmente como catedrático en el Departamento de Epidemiología. También es parte de lo que es Consulta Juvenil, que es el estudio de AMSCA, que estaremos presentando hoy los datos relevantes con este estudio. Y también con la doctora Linet Rodríguez Figueroa. La doctora también es doctora en epidemiología, trabaja en el Departamento de Epidemiología del Recinto de Ciencias Médicas como catedrática también, y forma parte de los investigadores de Consulta Juvenil dentro del estudio que se hace por AMSCA, y contamos con su presencia en el día de hoy. Estamos sumamente agradecidos de que ambos hayan estado dispuestos y disponibles en separar de su preciado tiempo en su agenda para compartir con nosotros y dejarnos saber esta información tan relevante. Ya dejándole un poco de perspectiva sobre por qué estamos haciendo este foro, el propósito de este foro es, como parte de nuestra clase de Fundamentos de la Promoción de la Salud, nosotros escogimos un objetivo de desarrollo sostenible. Para ese objetivo de desarrollo sostenible, poder buscar la manera de que esto fuera, en cierto modo, unos caminos para poder lograrlo. Y el objetivo que nosotros escogimos fue el de salud y bienestar, el objetivo número 3, específicamente la meta de fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo de sustancias como el alcohol. En este caso, nosotros estamos presentando un foro de vapeo, porque el vapeo también es una sustancia que es considerada adictiva. Sabemos que el vapeo puede tener dentro de lo que se utiliza, ya sea nicotina u otras sustancias, quizá puede ser incluso lo que sean cannabis o demás, y esto tiene unas ciertas consecuencias, unos ciertos tratamientos, y también puede ser debidamente prevenido, así es que se fortalece lo que son los sistemas educativos y demás, que vamos a estar trayendo hoy algunas áreas de esos temas. Así que principalmente lo que buscamos es revelar lo que nos quiere decir este objetivo de una forma en que nosotros, por nuestra área de conocimiento, que es específicamente lo que es la investigación, podamos traerle al público cómo podemos trabajar con la situación y sobre todo qué ellos nos recomiendan a nosotros. Entonces, antes de dar inicio a la presentación oficial de nuestros recursos, me gustaría preguntarles, ya sea, ¿verdad? Pueden levantar la mano a través del Zoom y les cedo el micrófono, o puede ser por el chat. ¿Qué conoce acerca del vapeo? Esto es algo bien sencillo. Lo que nos interesa saber es realmente qué es lo que han oído, qué es lo que tienen en mente, por qué han oído esto específicamente, ¿verdad? Algo tan sencillo. Yo podría empezar. Lo que yo conozco sobre el vapeo es que es un artefacto que puede ser utilizado ya sea como tipo cigarrillo, pero no emite el mismo humo. Puede ser más sencilla que lo que yo digo. Lo que nos interesa es su participación, es bien importante para nosotros, así que dejo espacio abierto por si quieren prender su micrófono o por el chat. Ya saben que estamos bien pendientes para saber su respuesta. Yo creo que ellos están esperando a que nosotros le digamos qué es el vapeo. Exacto. Pues están timiditos. Bueno, puede ser que estén tímidos, nada, le vamos a dejar la pregunta por ahí. En el transcurso de la presentación, ustedes pueden ir contestando en el chat, independientemente de que no hay preguntas ni correctas ni incorrectas. Esto es para saber qué es lo que sabemos, qué conocemos. No tiene que ser algo tampoco muy extenso, no estamos buscando que hagan un tipo de disertación. Aquí nos comentan en el chat que honestamente no se conoce mucho. Eso está, ¿verdad? Súper.
el anuncio de YouTube. El anuncio de YouTube, eso es cierto. De hecho, una de las formas por la cual traemos también este foro, hay una iniciativa que sale mucho en YouTube que se llama Truth Initiative, es una organización estadounidense que busca lo que es tratamiento del uso de vapeo, una campaña publicitaria que ha estado bien fuerte para ayudar a las personas que les interesa lo que es tratarse, si consideran que están siendo adictas a lo que es el uso de vapeo, ya sea con nicotina u otra sustancia. Así que imita el acto de fumar. Muchísimas gracias por ese comentario. De hecho, también hay personas que le conocen como e-cigarette, precisamente porque dicen que es como una opción, otra opción de fumar, que no es necesariamente uno utilizando un cigarrillo, sino que ya tienen el artefacto ahí. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, son bien valiosos para nosotros. Ya entonces cedo la pantalla a nuestros recursos para que puedan dejarnos ahí. Antes de leer uno más, el acto de fumar con dispositivo electrónico contiene diferentes sustancias. Muchísimas gracias. Todo eso está excelente, así que vamos a continuar, ¿verdad? Estamos activos en el chat, vamos a estar leyendo esta respuesta más adelante. Ahora sí, se da la pantalla del recurso, muchísimas gracias y que disfrutemos de este foro, seguimos por ahí. Comenzamos entonces. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Se me está escuchando bien? Sí. Ok. Sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. El trabajo que vamos a estar presentando Lynette y yo en la mañana de hoy está relacionado con un trabajo que venimos haciendo hace ya muchos años, de hecho desde el 1990, que es llevando a cabo una encuesta entre los adolescentes para poder monitorear el uso de sustancias y otras conductas problemáticas. Como ustedes saben, una característica del abuso de sustancias que lo hace bien peculiar es el hecho de que la conducta está continuamente cambiando. Si ustedes miran la historia de Puerto Rico con esta problemática, nosotros comenzamos con un problema de heroína luego de la guerra de Vietnam y por ahí entonces el problema siguió a cocaína, a crack, a silacine en el año 2000, a fentanil ahora más recientemente. Así que es un campo donde la conducta problemática está continuamente cambiante. Lo que eso quiere decir es que para poder atenderla tenemos que estar monitoreando continuamente las poblaciones y específicamente en este caso se trata de las poblaciones de adolescentes. Vamos entonces a hacer una presentación cortita de lo que es el vaping. Luego vamos a hablar de la base de los datos que vamos a presentar, o sea, de consulta. Yo voy entonces a dar datos de prevalencia y Lynette va a entrar en factores asociados a el uso del vaping. Así que vamos a hacer entre los dos una presentación corrida y luego entonces lo abrimos a preguntas y respuestas. El vaping no es otra cosa que un aditamento que calienta un aceite, lo vaporiza y le permite al usuario entonces inhalar ese vapor que contiene alguna sustancia. Puede contener alguna sustancia adictiva como la nicotina, puede contener alguna sustancia como el cannabis, pero también los hay meramente con sabor, con olor también. Así que es un aditamento muy sencillo. Desafortunadamente es un aditamento muy eficiente, que fue lo que pasó en tabaco con la aparición del cigarrillo. Si ustedes se remontan al siglo XIX, se utilizaba bastante el tabaco, pero se utilizaba solamente en periodos bastante limitados. Cuando aparece el cigarrillo, se va regando la costumbre de fumar tabaco en todos los lugares. Lo mismo está pasando o parecido está pasando con estos aditamentos
se han ido convirtiendo en unos aditamentos muy populares porque tienen ciertas ventajas. Una de las ventajas mayores que tiene, creo que fue Carolina que lo mencionó, es que el vapor que emite el aditamento no tiene olor a nicotina, no tiene olor a marihuana. Así que si a un muchacho le tienen prohibido fumar en su casa, él puede utilizar un vaporizador y puede ser que sus papás no se den cuenta. Así que tienen varias ventajas y parecido al cigarrillo, termina siendo un aditamento bastante eficiente para administración de sustancias. Próximo slide, por favor. Esto es un aditamento que no está regulado por las autoridades de salud. Por lo tanto, en este momento, ustedes tienen en este slide una lista de posibles componentes. Esta lista de posibles componentes ha salido de análisis que se han hecho de las sustancias que están a la venta, porque no hay, vuelvo y digo, ningún sistema de reglamentación, así que un manufacturero no está obligado a revelar qué contiene su producto y qué efectos nocivos o no puede tener. Yo no sé si ustedes han escuchado, hace varios años hubo una serie de emergencias médicas relacionadas al uso de los vaporizadores. Nuevamente, cuando surgió, el issue principal que surgió fue el hecho de que en salud pública no sabemos qué contienen esos vaporizadores. Así que yo no sé si ustedes se acuerdan de esas noticias, pero básicamente estábamos adivinando por qué está causando problemas, porque al no estar regulado, pues no sabemos qué contiene. Sí sabemos que ha habido efectos adversos bastante severos en un grupo pequeño de personas y otros tipos de efectos adversos en la población general. Próximo slide, por favor. Dentro de los efectos que podemos mencionar es adicción a la sustancia, y esto es bien importante porque nuevamente estamos bregando con un aditamento que es muy eficiente en llevar la sustancia al torrente sanguíneo y de ahí entonces al cerebro. Así que sube el riesgo de desarrollar dependencia por la cantidad y la velocidad con que la sustancia entra al cerebro. Siendo un aditamento para consumir mediante la respiración, va a crear problemas respiratorios, daños cardiovasculares, lesiones posibles al pulmón, especialmente con uso crónico. Y acuérdense que estamos hablando de adolescentes, y cuando hablamos de uso crónico, el hecho de que el aparato sea prácticamente no emita olores hace más fácil el uso crónico, ¿no? Hemos también visto pérdida de peso, náusea y vómito y diarrea en el uso del vaporizador en algunas personas. Próximo slide. Se ha ido convirtiendo en un aditamento muy popular y obviamente los manufactureros se han visto atraídos a comercializarlo con anuncios y con anuncios muy atractivos. Y como pueden ver en el ejemplo de anuncios que estamos dando aquí, pueden ver que es un aditamento que puede ser sumamente atractivo para los jóvenes. Originalmente, irónicamente, estos vaporizadores surgieron como una posibilidad de reducir el consumo de nicotina entre fumadores. Originalmente se mercadeó para reducir o tratar de dejar de fumar, bajando las dosis en los vaporizadores. Sin embargo, rápidamente se ha convertido
en un aparato de consumo de sustancias recreativas. Próximo slide. Vamos a ver, para poner contexto, las estadísticas que conocemos del uso del vaping en adolescentes en Estados Unidos. El gráfico que están viendo surge del National Youth Tobacco Survey, que es una encuesta que hace el Departamento de Salud Federal anualmente, y pueden ver cómo durante la década del 2010 el uso del vapeo se ha ido difundiendo entre los adolescentes, y ya para el 2018, según el gráfico, alrededor del 13-14% de los adolescentes en nivel intermedio o en nivel superior estaban haciendo uso del vaporizador. Fíjense que entre nivel intermedio, que estamos hablando séptimo, octavo y noveno quizás, estamos viendo alrededor de un 5, un 6%, pero ya en escuela superior terminamos fundamentalmente en un 20%, que significa que 1 de cada 5 muchachos están utilizando el vaporizador. Para tener un poco de contexto de qué representa esta prevalencia, debemos recordar que nosotros veníamos ya desde los años 90 reduciendo la prevalencia de uso de tabaco en adolescentes. El uso del cigarrillo en los adolescentes, en el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, ya había caído por debajo del 10% de la población de adolescentes, ¿no? Así que veníamos reduciendo el uso de la nicotina en cigarrillos. Habíamos llegado a menos del 10% y ahora aparece el vaporizador, y miren las prevalencias que nos está presentando, unas prevalencias bastante más altas de las que tenemos con tabaco. Próximo slide. Vamos a presentar entonces los datos de Consulta Juvenil. Consulta Juvenil es una encuesta escolar que se lleva a cabo desde el 1990, cada 2 o 3 años, y que mide uso de sustancias y otras conductas problemáticas en los adolescentes en Puerto Rico. Consulta Juvenil es un estudio muy valioso porque tiene una serie estadística que va desde el 1990 al presente. Como el estudio se hace localmente, cada vez que vamos a entrar en comunidad a hacer el estudio, se hacen una serie de reuniones con investigadores, con expertos en prevención y en tratamiento, para ver qué tipos de conductas se van a medir, y eso entonces permite paulatinamente ir cambiando el cuestionario para reflejar los cambios que yo les hablaba al principio. Por eso esta consulta pasada incluyó el uso de los vaporizadores. Anteriormente habíamos incluido el uso de las drogas de diseño, ¿verdad? Cada vez que el fenómeno va cambiando, el cuestionario cambia un poco, y eso es una gran ventaja de Consulta Juvenil, que atiende las necesidades locales de Puerto Rico. En el slide tenemos los investigadores de Consulta Juvenil, que son investigadores de la Escuela de Salud Pública, y la doctora Margarita Moscoso, que es retirada de Pedagogía de Río Piedra. Próximo slide. Consulta Juvenil es una muestra, está montada sobre una muestra representativa de todas las escuelas intermedias y superiores de Puerto Rico, públicas y privadas, incluyendo las escuelas en Vieques y Culebra. Esto es bien importante porque Consulta Juvenil siempre ha sido una muestra representativa, lo que permite entonces inferir a la población completa de adolescentes. Ojo, una encuesta escolar por definición no va a incluir desertores escolares, así que las estadísticas, los datos de Consulta Juvenil no representan a los desertores escolares, que en un momento dado en Puerto Rico, en cada momento dado en Puerto Rico, puede ser 15 a 20% de la población adolescente. Así que tenemos que
tener eso en mente. La muestra de consulta está estratificada por las regiones de AMSCA por nivel intermedio y superior. Eso le provee mucha potencia estadística porque son estratas bien fuertes. Próximo slide. El diseño del instrumento, como les dije hace un ratito, se hace en Puerto Rico, lo que significa que tenemos la ventaja, ¿no? Que podemos entonces incluir siempre los temas del momento. Es un cuestionario autoadministrado, se contiene varias escalas, todas las escalas que fueron traducidas del inglés fueron back translated a inglés para verificar el que estuviesen correctas, y las preguntas de uso de sustancias se mantienen fijas, no se cambian a través del tiempo, excepto que se añaden nuevas cuando surge una sustancia o una forma de utilización nueva. Así que el cuestionario es un cuestionario autoadministrado y se hace data entry tradicional, o sea, los muchachos lo llenan a papel y lápiz y luego nosotros hacemos data entry. En la administración de consulta se le pide al maestro que salga del salón y nuestros encuestadores administran la consulta. Este año, con la pandemia, consulta juvenil se ha estado administrando online, es un poco distinto, pero no voy a entrar en ese issue porque eso es un issue para el próximo informe de consulta. La consulta que estamos hablando tiene un tamaño de muestra de 8.645 estudiantes, lo cual significa que es un tamaño de muestra grande, permite hacer muchos análisis de subpoblación, con una tasa de participación del 77.7%, que para una encuesta escolar es una tasa de participación alta, es una buena tasa de participación. Para nosotros es un poquito frustrante porque originalmente teníamos tasas de participación de 86, 87% y a través de los años ha ido bajando. Como ven, casi siempre el porciento de ausentismo es un poquito más alto que el porciento de rehusado. Nota al calce, consulta se hace con un consentimiento informado activo. Significa que los papás, uno de los papás tiene que firmar consintiendo para la realización de consulta. Así que eso siempre aumenta un poco las tasas de rehusado. Este slide lo que nos muestra es la descripción de la muestra. En la medida en que es una muestra representativa, pues son los porcientos de las poblaciones en los distintos grados y la distribución por sexo, que es 50-50. Próximo slide. Vamos entonces a ver las prevalencias de uso que encontró consulta en la encuesta 2018 a 2020. En este momento en el field, en el campo, estamos haciendo 21 y 22. Como pueden ver, prácticamente una quinta parte de nuestra población de adolescentes, un poco más de una quinta parte, 22.7%, informaron haber utilizado vaporizadores en algún momento y un 15%, un 15.8% dijo haberlo utilizado en el último año. Eso significa que tenemos alrededor de 30,000 adolescentes usuarios de vaporizadores en Puerto Rico. Acuérdense que esta es la primera vez que medimos uso de vaporizadores en Puerto Rico, así que ya la prevalencia está sumamente alta. Vuelvo y digo, para que tengamos un poquito de contexto, en el caso de cigarrillos estamos hablando de menos del 10%. Y aquí estamos hablando de un 16% activo último año. En el caso de las chicas,
es un poquito más bajo, 14.4. En el caso de los varones, un poquito más alto, 17.3%, pero las diferencias grandes que se veían entre varones y hembras, entre niños y niñas, ya no se ven. Ahora son cercanas los porcientos y hay veces que son fundamentalmente igual. Hay más uso en superior que en intermedia. De hecho, el próximo slide nos muestra la secuencia de aumento de grado en grado. Fíjense cómo comenzamos en séptimo grado con un porciento bastante bajito, alrededor de un 4%, y llegamos a duodécimo con más de una quinta parte, 22.5. Ahora, si miran el gráfico, se van a dar cuenta que el salto grande está entre octavo y noveno grado. Fíjense que fundamentalmente se duplica la prevalencia entre octavo y noveno grado. Y eso nos da una ventana de oportunidad, porque lo que nos dice es intermedia es el momento para intervenir antes de que eso se difunda por un porciento significativo de la población adolescente. Así que la prevalencia va desde un 4% en séptimo grado a un 22% en duodécimo. Este slide nos está mostrando la distribución geográfica. Consulta hace su muestra representativa de las regiones de prevención de AMSCA. En el pasado lo hemos hecho representativo de los municipios, requiere una muestra más grande, pero las veces que lo hemos hecho representativo de los municipios ha sido sumamente útil. De todas maneras, fíjense cómo aquí estamos viendo que es una práctica que en este momento se concentra en el este de la isla, pero tenemos una muy alta prevalencia en la región de Cagua. Eso no quiere decir que todos los municipios que componen esa región tienen la misma prevalencia. Esa es la prevalencia de la región como tal, pero es una prevalencia bastante más alta que las otras prevalencias en el resto de la isla. Así que también nuevamente le ofrece una ventana a programas preventivos de saber dónde comenzar a atender la situación. Próximo. Próximo. Fíjense, este slide nos muestra el contenido que los adolescentes que dijeron usar los vaporizadores mencionaron como contenidos en los vaporizadores, ¿verdad? La mayor parte, una tercera parte de ellos con nicotina, un 16% con marihuana, un 9% con cannabis medicinal. Pero fíjense, sin embargo, que es lo que a mí más me sorprende aquí, que un 22% está diciendo que no sabe qué contenía el vaporizador que probó, el vaporizador que usó, que es parte de la problemática que les estaba mencionando al principio, que al ser un aditamento que no está regulado, nosotros no estamos seguros con qué está siendo manufacturado y ahora encontramos que hay una cantidad grande de usuarios que tampoco están seguros de qué es lo que están consumiendo. Así que esta unión de estos dos datos hace bien preocupante una prevalencia tan alta de uso. Próximo slide. Fíjense que tenemos casi un 18%, la primera columna 5.4 uso diario, la próxima 13 varias veces en semana. Quiere decir que tenemos casi un 18% de personas que están utilizando los vaporizadores diariamente o casi diariamente. O sea, un uso continuo, no un uso esporádico de los vaporizadores. Así que es un aditamento que ha logrado bastante popularidad y que se ve que se está difundiendo su uso fuertemente entre los adolescentes. Próximo. Este slide nos muestra las edades de inicio. Tenemos que tener un poco de cuidado porque Consulta Juvenil es una encuesta.
Así que consulta juvenil, técnicamente hablando, no puede calcular una edad de inicio sin error, porque la ventana de oportunidad para que la gente comience a usar el vaporizador todavía no ha cerrado en cuarto año. Aún así, entre los estudiantes que dijeron haber hecho uso del vaporizador, fíjense que las edades más comunes de inicio son 14 y 15 años, nuevamente intermedia, nivel intermedio. Próximo slide. Vamos a ver algunas de las opiniones de los estudiantes. 20% piensa que son menos adictivos, y esto viene de que acuérdense que los primeros vaporizadores surgen en el mercado con la idea de ayudar a las personas que fuman nicotina, que tienen dependencia a nicotina, a cesar la dependencia a nicotina. Así que todavía algunos estudiantes piensan que estos son aditamentos que vienen dirigidos a reducir adicción. Así que un 20% piensa que son menos adictivos. Un 30% no tiene mucha idea, no tiene una opinión, y un 20% no ha oído de los vaporizadores, lo cual significa que tenemos mucho trabajo que hacer en campañas educativas, porque esa población nos está diciendo que no tiene información para protegerse de la exposición a los vaporizadores. Próximo slide. Y este slide nos muestra la intención de probar un cigarrillo electrónico. La intención de probar, de llevar a cabo una conducta, se ha encontrado a través de la literatura, que es bastante predictivo de la conducta futura. Y fíjense que casi un 40% de estos adolescentes está diciendo que probablemente, ¿verdad? No está diciendo categóricamente no la voy a usar. Así que nuevamente tenemos un 40% que según este dato está a riesgo porque no tiene una decisión clara de no usar el vaporizador. Próximo slide. Ok, hasta aquí llegó mi presentación. Ahora la doctora Rodríguez va a continuar y al final entonces abrimos a preguntas y discusión. Bueno, pues nosotros quisimos también explorar cómo se exponen nuestros adolescentes a promoción sobre vaporizadores. Siguiente. Les preguntamos, siguiente slide por favor. Les preguntamos dónde habían visto anuncios o promociones de cigarrillos electrónicos, y aunque fíjense que casi la mitad de los estudiantes dijo que no había visto anuncios, poco más de una tercera parte de ellos dijeron que habían visto anuncios en el internet. Y eso hace un poquito difícil que podamos limitar la exposición de nuestros jóvenes a este tipo de promoción. Otros lugares que también mencionaron fueron gasolineras, en tiendas, en televisión, en supermercados, colmados, y bien poquitos realmente mencionaron periódicos o revistas. Siguiente. Pero, ¿dónde están encontrando o consiguiendo nuestros jóvenes? Consiguiendo o comprando, ¿verdad?, esos cigarrillos electrónicos que han usado. Pues nosotros nos concentramos en esas fuentes que los estudiantes que dijeron que usaron en el último mes o en el mes anterior a la encuesta, y las dos fuentes principales fueron personas. Fíjense que casi la mitad de los estudiantes que usaron vaporizadores los consiguieron de amigos, y como 1 de cada 10 los consiguió de un miembro de la familia. Así que las personas aquí son la clave. Aunque es ilegal venderle a los jóvenes, fíjense que casi 9% indicó que había conseguido los vaporizadores en tiendas de vapeo o en otras tiendas que solamente venden, ¿verdad?, cigarrillos electrónicos.
y 6.5% los consiguió en un centro comercial, que ahí puede ser, eso también incluye los kiosquitos, los puestos dentro de los centros comerciales. Fíjense que como 7% los consiguió de internet, y los lugares menos frecuentes pues fueron gasolineras, colmados y farmacias. Siguiente. Nosotros también quisimos explorar por qué nuestros jóvenes usan vaporizadores, y encontramos que las razones principales que ellos nos mencionaron difieren un poquito de las que mencionan los adultos. Siguiente. Casi 41% de los adolescentes o de los estudiantes que han usado vaporizadores indicaron que usaron cigarrillos electrónicos porque un amigo o un miembro de la familia los había usado. Y eso, estamos hablando que eso representa más de 18,000 estudiantes, adolescentes en Puerto Rico, diciendo, ¿verdad?, que esa es la razón de usar vaporizadores. Además, como una tercera parte dijo usarlos porque están disponibles en sabores como menta, dulce, fruta o chocolate. Y eso representa casi 15,000 estudiantes en la isla. Y esta razón realmente pues, ¿verdad?, preocupa un poquito, porque el uso de sabores, esa es una de las formas de mercadear los cigarrillos electrónicos entre jóvenes para que sean, ¿verdad?, más atractivos. Y lo preocupante de esto es que en un estudio que se realizó en el 2013-2014, mostró que la mayoría de los jóvenes que usan cigarrillo electrónico primero comienzan con una variedad con sabor. Así que, ¿verdad?, eso nos preocupa. Además, como 1 de cada 10 jóvenes dijeron que usaban esos cigarrillos electrónicos porque eran menos nocivos que otras formas de tabaco, como lo son los cigarrillos, y otra razón principal fue hacerlo pues simplemente para sentirse bien o coger una nota, o sea, usarlo como si fuese una droga básicamente. Ahora, ¿qué otras razones mencionaron que son pues un poquito menos comunes? Pues mira, nos mencionaron para verse cool, porque se pueden usar en áreas donde otros productos de tabaco como los cigarrillos no están permitidos. Siguiente. Porque son más fáciles de obtener que otros productos de tabaco, para intentar dejar de usar otros productos de tabaco como cigarrillo. Y fíjense que esa es la razón principal de uso de vaporizadores entre los adultos, pero realmente en los jóvenes es una razón bien rara. Otras razones, pues, porque cuestan menos que otros productos de tabaco y porque personas famosas los usan. O sea, esas razones fueron bien raras. Siguiente. Ya el doctor Colón les mencionó, ¿verdad?, al principio de la charla, algunos de los efectos en la salud que tiene el uso de estos cigarrillos electrónicos. Ahora vamos a hablar un poquito de otros factores que están asociados al uso de los mismos. Y cuando nosotros estemos hablando de factores o factores de riesgo, lo que nos referimos es a factores que aumentan la probabilidad de que un adolescente pues use estos vaporizadores o vapors. Les voy a estar hablando de algunos factores que son más bien a nivel individual del adolescente o del estudiante. Voy a hablar también de factores que tienen que ver con las personas que rodean a ese adolescente, o sea, la familia, los amigos. Y por último, un poquito de factores que están en la comunidad. Siguiente. Así que vamos a empezar, ¿verdad?, con los factores a nivel individual. Algunos factores de riesgo relacionados al individuo que en la literatura aparecen asociados significativamente con este uso de vaporizadores incluyen el sexo, la edad, la presencia de trastornos mentales, su uso de sustancias, el ser víctima de abuso emocional o de violencia de pareja o por parte de su pareja, el tener bajo rendimiento académico y el ser victimizado por los pares. Nuevamente, estos son algunos de los que se ven en la literatura. Nosotros no medimos todas esas variables en consulta juvenil, pero las que nosotros medimos sí encontramos esa
relación que se ha encontrado en la literatura. En primer lugar, vamos a ver cómo se asocian con algunas condiciones de salud mental en nuestros jóvenes. Consulta juvenil incluye, dale. Ok, gracias. Como les estaba indicando, en consulta juvenil incluye 6 escalas de discernimiento de síntomas de problemas mentales en los jóvenes, y las puntuaciones de esas escalas se clasifican los problemas en 3 categorías, donde el rango de comportamiento límite lo que indica es que los estudiantes pues, han informado bastantes problemas, pero no tantos como para indicar que un joven pues, realmente necesita claramente ayuda profesional. Y el rango clínico lo que identifica es a estudiantes que han informado suficientes problemas que sugieren, ¿verdad?, que deben tener pues, una evaluación de salud mental para confirmar, ¿verdad?, que necesita quizás atención psiquiátrica o atención psicológica. Así que vamos a ver qué encontramos. Siguiente. Nosotros encontramos que la prevalencia, o sea, qué por ciento de los estudiantes tenían ese discernimiento positivo o la prevalencia de esos problemas de salud mental en el último año, ¿verdad? Porque esto se mide en el año anterior a la encuesta, siempre fue mayor entre los estudiantes que indicaron haber usado vaporizadores. Por ejemplo, si miramos la primera escala, el seguimiento de problemas de depresión. Fíjense que casi 60% de los estudiantes que dijeron que usaron vaporizadores tuvieron un seguimiento positivo de problemas de depresión. O sea, cayeron en esos rangos límite o clínicos de la escala de seguimiento. Y eso comparado a solamente 36% de los que no reportaron vaping. Así que hubo una diferencia, ¿verdad?, bastante marcada. Los que usaron vaporizadores también tuvieron unas prevalencias más altas de problemas de ansiedad, de problemas de conducta, de comportamiento agresivo, de problemas de oposición desafiante y de problemas de déficit de atención e hiperactividad. Como ven, y quizás como esperaríamos, si ven los problemas de conducta, esa fue como que la diferencia más marcada en esas prevalencias entre los que usan vaporizadores y los que no. Siguiente. En cuanto a comportamiento suicida en nuestros jóvenes, la prevalencia de ideación e intento suicida fue casi el doble entre los estudiantes que usaron vaporizadores al compararlos con los que no los habían usado. Ideación a lo que se refiere es que dice que lo pensó seriamente, ¿verdad? Pensó seriamente suicidarse. Siguiente. Vaping también está asociado con el uso de sustancias de los adolescentes. La prevalencia de uso de cigarrillos, de alcohol y de marihuana, fíjense que es mucho mayor entre los que dijeron haber vapeado, ¿verdad?, o haber hecho vaping, comparado con los que no usaron los vaporizadores. Fíjense que casi 1 de cada 4 estudiantes que usó vaporizadores en el último año también usó cigarrillos o tabaco. Como 8 de cada 10 usó alcohol y casi 4 de cada 10 usó marihuana. Ahora, recuerden que los cigarrillos electrónicos también se pueden usar para consumir otras drogas, incluyendo marihuana, ¿verdad? Que ese dato se lo dio el doctor Colón hace un ratito. Siguiente. En cuanto a victimización o ser víctimas de parte de los pares, fíjense que 16% de los que usaron vaporizadores reportaron ser víctimas de bullying en el año anterior, comparado a 12% de los que no usaban. Y la prevalencia de violencia de pareja, o sea, y eso se definió como si el novio, la novia o la pareja le había pegado, lo había bofeteado o había tratado de hacerle daño físico, también fue mayor entre los que habían usado vaporizadores.
Además, como 3 de cada 10 usuarios reportaron tener un promedio académico de C, D o F en el último año, o sea, un bajo rendimiento académico. Siguiente. Ahora, en cuanto a los factores que están relacionados a la familia y a los amigos. Siguiente. Algunos de los factores de riesgo que se han asociado significativamente con, ¿verdad?, ese aumento de la probabilidad de usar vaporizadores entre jóvenes incluyen pues, la separación o divorcio de los padres, el uso de sustancias en el hogar, particularmente el uso de cigarrillos y el uso de cigarrillos electrónicos, si es entre los padres, el uso entre los amigos, la presencia de enfermedad mental en el hogar y el vivir en hogares de acogida. También problemas de padres con la policía y el entorno del hogar. Estos son algunos de esos factores. De esos factores, en consulta juvenil realmente solamente medimos el uso de sustancias entre padres y amigos y un poquito sobre el entorno del hogar. La prevalencia, si ven aquí en esta gráfica, tenemos la prevalencia de uso de cigarrillos, no cigarrillos electrónicos, cigarrillos tabaco, ¿verdad? Entre amigos, padres y hermanos. Y fíjense que es lo que se ha visto en la literatura, que la prevalencia es mayor, de hecho es más del doble entre los estudiantes que usaron vaporizadores al compararlo con los que no los usan. Siguiente. En cuanto al hogar, es importante, bien importante cuando estamos hablando de uso de sustancias, la supervisión que reciben de parte de los padres. Usualmente para todas las sustancias, si hay supervisión de parte de los padres, vemos menos consumo. Pues una de las preguntas que nosotros hacemos en consulta sobre, ¿verdad?, ese ambiente en torno del hogar y la supervisión de los padres es con qué frecuencia pues, los padres saben dónde está el estudiante y con quién anda cuando no está en la casa. Y como lo esperábamos, fíjense que los que usan vaporizadores tienen menos supervisión. Vean ahí como poco más de la mitad de ellos dijeron que sus padres siempre sabían dónde ellos estaban, comparado a casi 8 de cada 10 de los que no usan vaporizadores, ¿verdad?, que los padres sí saben. Siguiente. En cuanto a factores de riesgo relacionados a la comunidad, siguiente. El vivir en un vecindario inseguro y el tener un entorno social favorable a cigarrillos electrónicos se ha asociado significativamente con el uso de vaporizadores. Adelante, siguiente. Sin embargo, ahí sí que nosotros no encontramos lo mismo. Nosotros no encontramos esa relación cuando le preguntamos cuán seguros ellos se sentían en sus vecindarios, ¿verdad? Todas las demás sí encontramos lo mismo que en la literatura, pero en esta no. Siguiente. Adelante, Héctor. Prende el micrófono. Con el micrófono prendido es más fácil. Sí. Cerrando aquí la presentación, yo creo que este slide es bien importante porque estamos viendo una práctica que se ha difundido en poco tiempo en un segmento grande de la población de adolescentes. Estamos hablando en este momento de prácticamente una quinta parte de nuestros adolescentes, cuando en realidad no existen prácticas basadas en evidencia, probadas, efectivas en disminuir el uso del vaporizador o en evitar el inicio del uso del vaporizador. En este momento estamos limitados a campañas educativas que pueden ser muy buenas, pueden ser muy interesantes, pero no tenemos gran evidencia de su efectividad. Y también los distintos esquemas que se habían elaborado para ayudar a la gente a dejar de fumar, los han ido adaptando para
recomendarlos para que la gente deje de usar los vaporizadores. Así que en este momento estamos en una encrucijada donde tenemos un problema de salud emergiendo de una forma rápida con una instrumentación de intervención relativamente débil, relativamente pobre. Así que ese es el reto con el que nos enfrentamos en este momento. Aquí yo entonces quiero terminar la presentación para abrirlo a discusión de la audiencia. Pues agradecemos específicamente a los doctores, pues obviamente por la información, ya que como está mencionando el doctor, es una información pertinente y alentadora pues para tomar acción y tener pues un poco de perspectiva de lo que está ocurriendo con el uso del vaping. Yo creo que quizás todos conocemos a alguien que utiliza vaping. Tenemos a Mayra Vega, que tiene la mano arriba. Adelante. Yo felicito a los organizadores de este foro y obviamente a los investigadores de encuesta juvenil, que siempre ha sido una encuesta que yo he utilizado desde cursos formales en la escuela de farmacia con mis estudiantes para desarrollar intervenciones educativas, hasta para ha generado el trabajo y los productos de encuesta juvenil, ha generado proyectos de investigación de estudiantes aquí en el programa de doctorado en farmacia. Y tengo un comentario. Hace 7 años, mirando un poco tendencias en Europa, nada pensando en algo tan formal y de investigación como lo que hace encuesta juvenil, y nosotros hicimos un sondeo aquí y ya veíamos la tendencia del vapeo como algo que iba a tomar mucha fuerza. Recuerdo cuando el doctor Colón, Héctor, hace los planteamientos de cuáles pueden ser algunas respuestas y habla de campañas educativas, pues obviamente que no han sido probadas. Sabemos la influencia tan grande que tiene la persuasión y toda esa publicidad que se genera y que está bien diseñada y segmentada por audiencias. Y AMSCA tuvo a bien hace algunos años desarrollar una iniciativa que no era tan ambiciosa como las campañas educativas a nivel del país. Y por fin se convenció de que se podían desarrollar proyectos muy puntuales en algunas comunidades donde la encuesta juvenil levantaba unas banderas y era con el consumo de alcohol y entonces se hizo utilizando campañas en algunos municipios para atender cuál era el problema o el origen del problema o de la situación allí. Y se utilizó, por ejemplo, Morovis y se trabajó, y ahí yo tengo datos de el éxito que tuvieron utilizando la comunicación en salud y el mercadeo social para desarrollar la campaña. Pero como dice en español, tailor-made, ajustada al problema, al origen y a la audiencia que se iba a impactar. Y créame, todavía yo envío estudiantes míos, porque no puedo hacerlo yo, pero envío estudiantes de aquí de la Escuela de Farmacia a indagar qué pasa con esas campañas o con eso que se hizo, esos esfuerzos. Uno, por ejemplo, en Carolina, otro en Morovis y otro en Vega Baja,
y algunos de ellos, por lo menos esos 3 permanecen. Comerciantes en Morovis que participaron del proyecto todavía piden identificación a aquellos que les parecen menores de edad y mantienen los carteles en sus establecimientos. Y obviamente tenemos que ser bien juiciosos porque el dinero no sobra y cuando vamos a invertir en esfuerzos educativos, tenemos que ya ser más juiciosos, más comedidos y hacer pequeños proyectos pilotos para utilizando estos datos tan valiosos de encuesta juvenil, poder realizar intervenciones. Nosotros, por ejemplo, este año en la Escuela de Farmacia, este es un tema que yo voy a atender desde algo que vamos a hacer con un grupo de estudiantes en un video para ponerlo en redes sociales, porque era un tema que no porque esté de moda, era un tema que tocaba este año. Así que ese tema es un tema que vamos a atender y quizás después podamos compartir qué fue lo que hicimos. Y el año que viene vamos a ver que, porque lo monitoreamos desde otros cursos durante un año hasta el próximo año que se vuelve a dar el curso de comunicación profesional y podemos compartir eso, los hallazgos de que ya les digo que es como parte de un curso. Estamos intentando que un grupo de estudiantes lo adopte para el año que viene como un proyecto de investigación, que entonces es algo de 2 años. Y les felicito por esta preocupación y esperamos que haya alguien que se ocupe. Yo por acá pues trato de hacer algo. Y saludos a Héctor, a Cintia, etcétera, a toda esa gente que veo por ahí que conozco, algunos no. Pues queremos agradecer a Mayra Vega por la aportación que hizo, la extensión sobre el tema de como comunidad, pues qué podemos hacer para atender esta situación del vapeo en los jóvenes adolescentes. Pues queríamos, si hay alguien más que tenga algún comentario, alguna sugerencia, precisamente que haga alusión a eso, a como comunidad, qué más podemos hacer. Yo puedo comentar que mi trabajo de tesis, mis compañeros lo saben, y el doctor Héctor Colón y la doctora, creo que no sabe, se lo mencioné también. Mi trabajo es de tesis, es relacionado a lo que es el vapeo, pero en este caso yo estoy analizando cómo las personas que tienen enfermedades crónicas, como asma y enfermedad pulmonar obstructiva, pues hacen uso de lo que es el vapeo. Así que pues nada, puede ser por el chat, no veo nada por el chat, o pueden alzar la mano si tienen algo más que aportar. Para nosotros esta parte es sumamente importante porque precisamente aquí es que comienza lo que nosotros llamamos como este foro educativo. Ya sabemos los datos, ya sabemos lo que tenemos, lo que hay, cómo se visualiza y bueno, las sugerencias que podemos tomar basadas en los datos. Pero nos gustaría saber cómo ustedes toman estas sugerencias y qué nos recomiendan, cómo creen que podemos estar trabajando este objetivo de desarrollo sostenible, que es la prevención y tratamiento de uso de sustancias, específicamente, ¿verdad? Con lo que es el vapeo. ¿Qué podemos hacer para atenderlo? Y bueno, nos encantaría escuchar de ustedes. Por ahí está el doctor Colón con la mano alzada. Sí, yo quería decir lo siguiente. Yo me he encontrado en muchos lugares con una creencia generalizada de que llevamos muchos años luchando contra el abuso de sustancias sin haber tenido éxito, sin haber logrado gran cosa. Y yo quiero plantear que la realidad es exactamente lo contrario. El mayor éxito de salud pública en la segunda mitad del siglo XX fue tabaco. Nosotros, cuando yo era pequeño, es verdad que hace unos años, ¿verdad? Pero cuando yo era pequeño, prácticamente 2/3 partes de los adultos en Puerto Rico tenían dependencia a la nicotina. Y eso está en este momento
cercano al 10, al 12%. Así que eso fue un tremendo éxito. Y si ustedes miran la prevalencia de condiciones cardiovasculares, etcétera, van a ver que también fuimos sumamente exitosos en reducir enfermedades cardiovasculares y cáncer del pulmón, todo lo relacionado con cigarrillos. Así que sí, nosotros tenemos una historia de haber sido sumamente exitosos, y eso lo digo porque vapeo, el vaping, el uso del vaporizador nos va a presentar unos retos serios, ¿verdad? Porque es atractivo, porque es un eficiente, pero venimos de una situación donde una vez que nos pusimos de acuerdo como sociedad y atacamos un problema, fuimos bien efectivos. Yo creo y yo opino igual que doctor Colón, que eso es muy cierto, y aquí aquí se trabajó muy concertadamente en un grupo intersectorial, no solamente para crear un esfuerzo de intercesión a nivel legislativo, sino para esfuerzos educativos en diversos sectores. Y esa es por eso yo planteo ideas de hacer pequeños proyectos en diferentes áreas, porque la información de encuesta juvenil es bien valiosa. Y planteaba Héctor que es muy oportuno, y me parece que este es el momento idóneo. A mí me invitaron hace poco en la Universidad Interamericana en Aguadilla, los estudiantes de la Asociación de Mercadeo, para hablarle de este tema. Obviamente lo que yo tengo es revisión de literatura, no tenía la información de encuesta juvenil, y tenía los sondeos que hemos hecho y una investigación que hicieron unos colegas aquí de la Escuela de Farmacia. Y aclaro que yo no soy farmacéutica, yo soy una orgullosa educadora en salud. Y la realidad es que en la discusión que tuvimos con ese grupo, ellos proponían precisamente, porque vienen del área de mercadeo, es lo que nosotros proponemos desde la salud pública: hacer uso de los modelos de mercadeo tradicional, que en el caso de salud pública lo conocemos como mercadeo social, para desarrollar esas campañas que en ocasiones se pagan a entidades que hacen cosas que no necesariamente atienden estas particularidades locales que nos presenta, que nos da encuesta juvenil. A diferencia de mucho de lo que hay en la literatura en otros lugares, aquí tenemos esta posibilidad de toda esta información que nos da encuesta juvenil, y se pueden hacer muchas cosas. Proponían, en la discusión surgieron asuntos, recomendaciones de que a nivel del Departamento de Educación y de escuelas privadas se desarrollen esfuerzos apoyados por algunos sectores que tienen mucha influencia económica, así como las empresas que invierten de teléfonos celulares, así como en la justa va tanta X, Y o Z. Pues entonces aquí, si queremos invertir, si la gente quiere invertir y tener un retorno que sea productivo para el país, eso puede ser un elemento de persuasión para que estas empresas inviertan en nuestros niños y adolescentes. El asunto del sistema educativo es un tema que hablaremos otro día en otro foro. Fíjate, mencionar el sistema educativo, y en Estados Unidos hay varias intervenciones que la base es las escuelas, y la base ha sido en parte incluirlo como parte de los currículos de diferentes clases, incluir lo que es el vaping, los problemas, y ayudar a los maestros
aprender sobre vaping, porque ahora mismo hasta identificarlos, porque los Juuls parecen USB y Claro. uno mismo no sabe si es un cigarrillo electrónico o es un USB, porque están de forma tal que ni se identifican. Y tienes toda la razón, y perdonen que me sigan inmiscuyendo. La realidad es que en Estados Unidos hay muchos esfuerzos de esa naturaleza, pero nosotros ahora mismo tenemos esta situación. Por ahí vi al doctor Irán Arroyo, y sabemos que los cursos de salud en las escuelas, por lo menos en escuelas públicas, tienen que decidir si nombran un maestro de salud, de arte o de educación física. Pues esto es una cosa terrible. Sí. Es terrible. El programa de educación en salud es desmantelado. Y para recordarle a Héctor Colón, pues yo he pasado más tiempo siendo joven, igual que él, y yo fui maestra de salud y fui supervisora de zona. Y déjame ponerlo para que no piensen que, para que me vean, he pasado más tiempo siendo joven, de veras. Igual que Héctor. Somos igualitos, los igualitos. Y la realidad es que tenemos que ocuparnos de esto, porque falta una estructura de apoyo. Nosotros le proponíamos hace muy poco desde otro foro a escuelas privadas donde el problema existe, la situación se está dando mucho. Le proponíamos precisamente que identificáramos algunos auspiciadores, gente que quiera invertir muy poco, porque el trabajo que se hizo con AMSCA y la Escuela de Salud Pública entre el 2013 y creo que el 2011 y el 2014 para mercadeo social no fue ni tan costoso, y con especialistas en el área de persuasión, mercadeo y persuasión, trajo muy buenos resultados. Y en vista de que aquí todavía no había un secretario de salud o una secretaria de salud nombrado, confirmado, nos acercamos a escuelas privadas y estaban muy receptivos, pero obviamente pues a esta servidora la vida no le da para todo lo que quiere hacer, y eso lo tenemos en pausa, pero nos íbamos a acercar a T-Mobile y a Claro específicamente para ver si querían apoyar esfuerzos de esta naturaleza para que jóvenes le hablaran a jóvenes sobre este tema y adiestrar maestros, no pensando en maestros de salud exclusivamente, porque en las escuelas privadas también ocurre lo mismo. Y entonces identificar otros lugares donde janguean los estudiantes y poder llevar información a esos lugares, como hicimos en la época que hablábamos de bebidas energizantes, que la Asociación de Bartenders se unió a nosotros y llegábamos a unos negocios específicos a hablarles de cómo ellos podían tener unas bebidas que eran energéticas, que ayudaban a los chicos a sentirse cool y no iban a perder ventas, pero entonces no tenían que vender bebidas alcohólicas mezcladas con bebidas energizantes. Son esfuerzos pequeños que contribuyen a ese éxito tan fuerte y contundente que hemos tenido nosotros con el tema del tabaquismo en Puerto Rico. Pero tiene que ir acompañado con esfuerzos pequeños y algo de legislación. Y hay una legislación que se quedó trunca por ahí en algún momento de la Cámara de Representantes. Puedo compartir con ustedes quiénes fueron los autores y dónde quedó, porque tengo el dato del proyecto de ley que se pretendía, y era prohibir la venta y hacer rotular y desarrollar intervenciones educativas. En ese momento, cuando se comenzó a ver la tendencia, se veía en gasolineras. Y entonces ahora me callo para...
porque Qué bueno ya que no- mencionó lo de la iniciativa en escuelas privadas, porque uno de los factores que no mencioné, que es factor de riesgo para vaping en Estados Unidos, es precisamente clase económica, ingresos mayores, así que uno esperaría que el vaping sea mayor en escuelas privadas que en escuelas públicas porque el ingreso es mayor. Así que es una iniciativa bien buena empezar por ahí. Sí. Ellos así lo mencionan. En este foro que nosotros tuvimos con la Asociación de Escuelas Privadas, ellos nos lo dijeron, que es una situación que están viendo, son prácticas que ellos están viendo que cada vez van en aumento. Claro. Héctor, prende el micrófono. Quería comentar porque hay un comentario de... ahora se lo perdí. Hay un comentario de que esto está prohibido por ley y es cierto. Y lo que menciona Mayra es bien interesante porque nosotros hicimos un proyecto donde enviábamos jóvenes a los comercios a tratar de comprar cigarrillos. Lo hemos hecho con alcohol, aun cuando la ley dice que menores de 27 años hay que pedirles ID. Nosotros encontramos en la primera ronda que menos del 10% de los comercios pedían ID a muchachos que obviamente tenían menos de 18 años. Con el tiempo pudimos levantar esa estadística señalándole a los comerciantes que estaban violando la ley e inclusive llevando inspectores de Hacienda para que le llamaran la atención o los multaran. Pero esas leyes son importantes, pero únicamente si la comunidad las acoge y las pone en vigor. Si no, es letra muerta y no sirve para nada. Sí. Yo quisiera insistir en el tema que estaba elaborando la profesora Vega y la doctora Rodríguez. O sea, la discusión de un tema como este nos lleva a insistir en la denuncia pública de la necesidad de volver a rescatar la propuesta de establecer una política de promoción de la salud escolar a nivel de país. Puerto Rico era una jurisdicción que era referente internacional, por lo menos para América Latina, en el tema de la promoción de la salud escolar en el pasado. Como apuntaba la profesora Vega, ¿verdad? Nosotros teníamos en todos los distritos escolares supervisores de zona de salud y ese programa era muy fortalecido con actividades de capacitación al interior del currículo de manera transversal en todas las disciplinas de estudio. Eso por un lado. Lo otro, en el 1989 se creó la Ley 70 que hacía compulsoria la enseñanza de salud en los 3 niveles de enseñanza del sistema y elevarla a un mismo rango de importancia que las otras disciplinas dentro del esquema tradicional de las escuelas públicas, ¿verdad? Y esa ley se aprobó, pero esa ley fue ley muerta desde un principio. Y hemos visto que en la última década y media lo que ha ocurrido es toda una experiencia de devaluar las iniciativas de promoción de la salud escolar. Así es que ese es como un tema que hay que fortalecer. Es parte del paradigma de la promoción de la salud. Cuando ustedes citaban el ejemplo del tabaquismo, afrontamos el tabaquismo con el paradigma de la promoción de la salud, ¿verdad? Fíjense que lo que hicimos fue dejar como el enfoque de la salud pública tradicional de seguir culpando a la gente, al fumador. Y entonces adoptamos que pues todo un frente unido desarrollando políticas públicas a nivel de país, la movilización social comunitaria, todo lo que tenía que ver con la comunicación en salud y fortalecer los programas de educación en salud en general y esa combinación de estrategias de intervención que discutimos en el marco de este curso es la que nos permite afrontar los problemas sociales y de salud del presente. Así es que un poco esa agenda de rescatar las iniciativas de promoción de la salud escolar y la política a nivel de país es urgente.
yo estoy apuntada para lo que sea. De pronto, como les dije, yo fui maestra de salud y fui supervisora de salud. Y había módulos para todo. Cuando llegó la pandemia, yo decía, bueno, es que es como hace mucho tiempo a nosotros se nos olvidó que había que lavarse las manos, que cuando íbamos a toser debíamos cubrirnos la boca. Pues todo eso se enseñaba en el currículo de salud escolar a nivel elemental. De hecho, Bueno, hasta tengo en mi poder un módulo que escribió la abuela de Ricky Martin, que fue una de las primeras profesoras de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas, sobre abuso de sustancias, y un libro que escribió. Y estaba dirigido a maestros de escuelas públicas en el país, y hacía módulos para niños, libros de pintar, que fueron parte del currículo de escuela pública. Y cuando yo llegué, ya casi me pueden sacar la edad, cuando yo llegué a dar clase en escuela superior, intermedia y superior de salud en mi pueblo, usábamos esos materiales, libros de colorear. Obviamente ya utilizamos las redes sociales, el internet y otras técnicas educativas que son persuasivas y más atractivas a ese grupo de edad, a ese segmento de la población que vemos en las estadísticas que nos presentaron, y que cualquier esfuerzo que se haga debería estar acompañado de un buen contexto donde ubicar el trabajo y unas buenas técnicas y estrategias y medios para llegar a esos jóvenes. Planteaba Héctor ese grupo de estudiantes que la escuela los abandonó porque no les resulta pertinente o por otras razones de determinantes sociales, y pienso que igual que en otras instancias, en los bajos de donde yo vivo hay una gasolinera y se reúnen unos corillos y allí venden todo tipo de artefactos para vaping y olores y sabores y aromas y formas, como mencionaban, puede parecer un USB, pero puede parecer tan inocuo como cualquier otra cosa. Y entonces tienen fines de semana que ponen en especial a $2 a $3 y ponen unas sombrillitas y allí la gente pues lo pasa chilling. sí. Yo quería también anunciar, ¿verdad? Comunicarle a todas y a todos que este junio próximo la Escuela de Salud Pública inicia un certificado profesional en promoción de la salud escolar. Es un acuerdo de colaboración entre la UPR y el Departamento de Educación. Vamos a empezar con una primera generación de formación a maestros de salud, unos primeros 15, con unos ciclos de preparación en grupo a maestros de salud, y ese currículo del certificado profesional, que es de 21 créditos, tiene un curso al menos de 3 créditos de adicciones, ¿verdad? Y de los problemas de salud de los escolares. Así es que obviamente hay que revisar el diseño de ese curso para asegurarnos de que este tema que hoy tratamos figure ahí con prominencia. Así es que es una buena noticia por parte de la escuela. Pues agradecemos grandemente a la aportación, pues obviamente primeramente de los profesores y la doctora Mayra Vega. Agradecemos pues porque han dado este seguimiento a toda la información que se ha estado presentando y han traído puntos pertinentes para nosotros también, que podemos involucrarnos como estudiantes. Así que, pues como parte de lo que nos requiere el curso, pues hemos creado, como podemos decir, un camino a seguir, y lo que es para nosotros una declaración que está fundamentada obviamente en lo que es la promoción de salud. Como mencioné anteriormente, es parte del curso
y pues lo vamos ahora a presentar a ustedes. Son un total de 6 artículos, los voy a estar leyendo. El artículo 1 dice de la siguiente forma: esperamos contribuir activamente en el desarrollo de políticas que promuevan un límite sano y seguro al uso de sustancias como alcohol y vaporizadores para proteger a la niñez, adolescencia, juventud y población adulta mediante legislación basada en datos y funcional. Como artículo 2 tenemos utilizar una promoción de la salud de uso de sustancias como alcohol y vaporizadores no capitalistas y centrada en las necesidades de las poblaciones que hacen uso excesivo y nocivo de estas sustancias, basándose en datos vigentes e indicadores para manejar las situaciones, para crear ambientes que sean adaptables a la población y para mejorar sus condiciones. Hablamos de, quiero resaltar que hablamos de tener datos, pues porque como estábamos mencionando y alguien mencionó en el chat, hay mucha gente que desconoce los datos, lo que se ha estado investigando y lo que se ha estado realizando, y pues queremos crear conciencia en eso. Como parte del artículo 3, pues educar sobre las consecuencias nocivas a la salud, tanto física, mental, emocional, social y familiar a los jóvenes y adolescentes sobre uso y abuso de sustancias como el alcohol y los vaporizadores en las universidades, escuelas y comunidades con programas preventivos que demuestran su efectividad. Como artículo 4, pues reforzar las estrategias de fiscalización existentes en la legislatura para lograr forjar y crear el cumplimiento gubernamental de las leyes estatales y federales que buscan prevenir el uso y abuso de sustancias de vaporizado y vaporizadores. Voy a comentar que, como estaba mencionando el doctor Colón, muchas de estas cosas, pues más bien de estas legislaciones están y no se están cumpliendo. Que el hincapié, pues muchas veces, más allá de crear, también quizás es más bien el investigar que no se está cumpliendo, que se está cumpliendo y cómo podemos pues, aportar a que esto se cumpla. Como artículo 5 tenemos promover esfuerzos y estrategias entre el gobierno estatal y municipal, organizaciones comunitarias que se dedican a la prevención del uso desmedido de sustancias y la academia para delinear un plan estratégico multisectorial con estrategias específicas en términos de educación, acción y colaboraciones permanentes, que es prácticamente lo que ha estado mencionando la doctora Mayra, el doctor Colón, crear esa afiliación, ese plan estratégico que sea multisectorial. El artículo 6, pues, que es lo último que establecemos, es lograr el crecimiento y desarrollo de una niñez y juventud sana, libre del consumo y abuso desmedido de sustancias para crear una generación sana y que los sistemas sean unos forjados en el bienestar social, más allá que en intereses capitalistas o económicos. Hacemos mucho énfasis en esto porque tuvimos la oportunidad de escuchar asociaciones que trabajan directamente con estos temas y siempre sale a reducir cómo el interés económico y capitalista se va muchas veces por encima de lo que es el bienestar de las generaciones. Así que con esto prácticamente finalizamos. Volvemos a dar las gracias porque realmente estamos bien agradecidos. Y aquí está para certificado de participación, bien importante. Recuerden llenar el formulario, está el QR code, lo pueden escanear y nos va a llegar su información y pues le vamos a hacer llegar después su certificado. Está también la información en el chat, el enlace. Y finalmente, pues muchas gracias. Nuevamente, cualquier duda o pregunta pueden comunicarse con nosotros o los doctores, los recursos. Ahí están los emails. No duden en si están interesados también, como estábamos hablando, en continuar en una iniciativa, promover algo. Sabemos que los recursos van a estar más que felices de atender pues nuestra petición. Así que gracias nuevamente.